que te inunda de la presencia de Dios. Bueno, muy buenos días a todos en esta mañana. Sean bienvenidos a este tiempo devocional. Qué especial estar aquí una vez más con ustedes, iniciando el día en oración, iniciando el día hablando con Papá Dios, entregándole a Él todo nuestro ser, toda nuestra vida. Yo quiero invitarles a que continuemos con nuestro estudio del libro de los Efesios, ya por el capítulo 5, el día de hoy, ya casi terminando este estudio tan interesante y tan especial. Entonces vamos a sintonizarnos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo 5. Dice, el capítulo 5 es una continuación de lo que venimos estudiando, en el capítulo 4. Si usted se fija haciendo un poquito de recapitulación, el capítulo 4 ayer estábamos estudiando acerca de la nueva vida en Cristo, del compromiso y de la decisión de cambiar nuestros estilos de vida. Y ahí decía, por ejemplo, que el que mentía ya no mienta más, que el que roba, pues ya no robe más, sino que trabaje. Y varias cosas. O sea, el cambio de actitud en nuestra vida con Cristo tiene que ser radical. No puede ser solamente de palabras, sino tiene que ser con hechos. Y decía en el versículo 30, nos hablaba de no contristar al Espíritu Santo de Dios, porque fuimos sellados para el día de la redención. Decía el 31, estamos en el capítulo 4, quítense vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, al iniciar el capítulo 5 es prácticamente una continuación de lo que se viene tocando, del tema que se viene tocando en el capítulo 4. Y dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y aquí empieza diciendo, tocando pues el tema anterior, y esa expresión pues conecta esta sección con lo anterior, donde el andar o la vida del creyente se encontraba bajo consideración. Y dice, sed pues imitadores de ¿quién? Imitadores de Dios, como hijos amados. Dice aquí, imitadores de Dios. En otra sección, el apóstol Pablo hablaba de ser imitadores de Él. O sea, y se necesita estar muy firme en el Señor para decirle a un discípulo, imíteme. Pero aquí nos está llevando directamente a la raíz, a la fuente. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y una vez más Pablo nos recalca nuestra posición en Cristo. ¿Se acuerda que al principio de Efesios hablábamos de la posición que usted y yo tenemos que tener? Pues aquí nos está hablando. También nos está recordando esas enseñanzas del primero y del segundo capítulo del libro de los Efesios. Como somos hijos de Dios, tenemos que caminar como hijos de Dios. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces nos dice dos cosas: sed imitadores de Dios y que andemos en amor. Que andemos en amor. Dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario,
o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí nos está hablando, nos continúa hablando de nuestra conducta como hijos de Dios. Aquí continúa, el apóstol Pablo continúa exponiendo mandamientos para la conducta cristiana. Ahora, estos mandamientos tienen una relevancia para la iglesia. Una iglesia que será presentada a Cristo sin mancha ni ninguna imperfección. Recordemos que aquí el apóstol nos está mostrando la iglesia como una novia que se prepara para las bodas. Así es, usted y yo, como iglesia, somos la novia. Somos la novia que se está preparando para las bodas con el esposo. El esposo es Cristo. El esposo es Cristo. Pero Cristo no se va a casar con cualquiera. Cuando lleguen las bodas del Cordero, el Señor no se va a casar con cualquiera. No, Él se va a casar con la mejor esposa, pero con una esposa limpia, con una esposa perfecta, con una esposa que ha trabajado y que ha quitado su, digamos, su fealdad, que ha pulido sus debilidades, que ha quitado sus imperfecciones, que se ha ocupado de santificarse para casarse con el Santo de los Santos, con el Rey de Reyes. Entonces aquí nos está diciendo el cambio en la conducta. ¿Y por qué nos habla tanto de la fornicación? Una vez más, recordamos lo que hablábamos al estudiar Corintios. Resulta que las prácticas sexuales eran muy comunes entre los pueblos paganos, entre los pueblos gentiles. Recordemos que los efesios y estas culturas de origen griego, eran muy dadas a hacer sacrificios de tipo sexual a sus dioses. Eran muy dadas a estas cosas, prácticas sexuales en medio de los templos. Entonces la fornicación para ellos era algo religioso. Ya habíamos hablado que en ciertos lugares había templos donde para poder ofrecerle esos sacrificios habían prostitutas, mujeres encargadas de atender a los hombres que iban a dar sacrificios, y eso era sacrificio de tipo sexual. O sea, la sexualidad era de una forma religiosa que se daba, y los templos estaban llenos de estas mujeres. Entonces aquí habla, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Dice, ni aun se nombre, ni la fornicación. Y dice, y toda inmundicia. O sea que ahí lo está englobando todo. Lo está englobando. Nuestra área sexual es una de las áreas que tal vez más ha dañado el enemigo. Y tenemos que santificarla. Y todo empieza por la mente. Todo empieza por empezar a poner en orden nuestros pensamientos. Pero también habla de la avaricia. Y dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni aun se nombre. Entonces, estamos hablando de un punto esencial aquí. Esas cosas ni siquiera tenían que mencionarse. El Hijo de Dios entonces no puede tomar parte en estas acciones, dice el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Es decir, en otras palabras, nosotros tenemos que andar recto, tenemos que andar en integridad, ni mentiras, ni estar diciendo tonterías, ni truanerías. Mire todo lo que está diciendo aquí. Todo esto tiene que ser parte de nuestra vida, tiene que ser parte
tiene que ser parte de nuestra forma de ser. Ahora dice aquí una cosa bien importante. Dice, ¿sabéis esto? Dice el versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Creemos que aquí, pues aquí esta palabra se entiende con toda claridad, que la persona que no ha sido regenerada y que practica estos pecados no tiene ninguna parte, no tiene ni arte ni parte en el reino de Cristo, en el reino de Dios. Ahora, si un hombre se profesa ser creyente, si un hombre que profesa ser creyente practica estos pecados, entonces él se clasifica inmediatamente dentro de esta categoría. No importa cuál sea su posición en el círculo cristiano o en la iglesia, tal persona le está diciendo a un mundo perdido que no es un hijo de Dios. Entonces aquí tenemos que mirar, dice, las personas que practican estas cosas. Dice, no tiene herencia en el reino de Cristo y en el reino de Dios. Esto es una cosa muy delicada, por eso tenemos que corregir nuestra manera de vivir. Por eso aquí tenemos nosotros que corregir cómo estamos viviendo. El Señor aquí está haciendo, creo que el apóstol es muy radical. Y no se puede jugar. No podemos jugar a que venimos a la iglesia, pero seguimos participando de estas cosas. Y aquí el apóstol es muy, como que pasa de los pecados graves a los pecados que tal vez pensamos que no es nada, que Dios me perdona. Aquí habla de palabras deshonestas, de necedades, de truanerías, de cosas que no convienen. Dice aquí el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice, nadie os engañe con palabras vanas. Nadie. En vista del hecho de que la ira de Dios será derramada sobre aquellos que no hayan sido regenerados a causa de estos pecados, se deduce entonces que el Hijo de Dios no puede participar de estas acciones sin incurrir en el desagrado y en el juicio de Dios. Es decir, que si realmente es un juicio de Dios, es un hijo de Dios, Dios lo va a juzgar. Dios siempre va a derramar un juicio. Dios siempre va a derramar un juicio. Entonces aquí vemos estas cosas bien interesantes. Dice, nadie os engañe. Es decir, ¿qué nos está queriendo decir aquí el Señor? Mire, que puede que a lo mejor otras personas le hayan dicho o hayan predicado. No, tranquilo, que eso Dios, estamos viviendo bajo la gracia. Estamos viviendo bajo los tiempos de gracia y Dios ya perdonó todos nuestros pecados. Mire, aquí está hablando de personas que practican, que todavía permanecen en esos pecados. Y aquí es algo bien delicado. Dice, nadie os engañe, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y esto es una cosa bien interesante. Siempre habrá un juicio. Siempre habrá un juicio y siempre habrá una consecuencia de todas las decisiones que nosotros tomemos. De todas las decisiones. Que toda decisión que usted tome tendrá una consecuencia, sea buena o sea mala. Así es. Y usted y yo tenemos que tenerlo claro. Dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Y aquí viene un punto también muy interesante. No seáis partícipes, no participe. No participe en estas cosas. Entonces, no participe de estas cosas, nos está diciendo el Señor. Aquí tenemos nosotros que trabajar en mucha santidad, en mucha santidad. Dice el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz.
Y aquí viene tal vez la gran enseñanza. Mire, el apóstol Pablo nos está dando ejemplos, nos está dando consejos. Pero en resumen, ¿cómo quiere el Señor que nosotros andemos? Como hijos de luz. Sacando esas cosas, esas debilidades, tomando decisiones cada día, haciendo morir la carne, consagrando nuestra vida al Señor, consagrando nuestro corazón, consagrando todo nuestro ser, nuestra mente, sacando de nuestra vida cosas pequeñas, pero también cosas grandes que no agradan a Dios. El apóstol aquí es muy claro. No participemos de esas cosas. Dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y aquí nos recuerda y nos conecta con lo que estudiábamos en el libro de Gálatas. Nos conecta con lo que estudiábamos en el libro de Gálatas en el capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. Estas cosas, mire, el fruto del Espíritu. Cuando Cristo habita en el corazón, cuando hemos tenido un cambio de vida, una verdadera conversión, el fruto del Espíritu aparece. El fruto del Espíritu aparece, tiene que aparecer, debe aparecer en la vida de un creyente, de un cristiano. El fruto del Espíritu debe aparecer. Y aquí tenemos que tener esto claro. Dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. No se le olvide esto. Siempre Dios traerá un juicio. Y dice aquí, en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Y dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y otra vez dice el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En otras palabras, ya no estamos para volver, para estar viviendo en el pasado. Ya no estamos, querido Hijo de Dios, usted y yo ya no estamos para estar otra vez metidos en esas cosas. Nuestra vida ahora tiene que ser distinta, tiene que ser diferente. Recuerde esto, amado Hijo de Dios, que la iglesia es la esposa que se está preparando. ¿Para qué? Para casarse con el Cordero de Dios, en las bodas del Cordero. Y como iglesia nos tenemos que esforzar, nos tenemos que santificar, tenemos que erradicar de nuestra vida todo aquello que genera imperfecciones, que genera daño, que contamina. Todo lo que contamina hay que sacarlo, hay que erradicarlo de nuestra vida. Dice el versículo 11, y no participéis, otra vez, la segunda vez que lo dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y aquí está hablando de lo que se hace en secreto, está hablando de lo que se hace en oculto. Está hablando de lo que se hace en oculto. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está todo nuestro ser, nuestros más íntimos pensamientos? Dice el versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando usted se expone a la luz de Cristo, cuando usted y yo nos exponemos a la luz de Dios, todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Dice también la palabra de Dios en el Evangelio, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Todo sale a la luz. Cuando queremos caminar con Dios, cuando queremos agradar a Dios, todo sale a la luz. Todo aparece. Cuando nos exponemos a la luz echa fuera todas las tinieblas. Y aquí dice el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el versículo 14, el apóstol cita una cita del Antiguo Testamento. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Es hora de despertarnos. Es hora de dejar la somnolencia, de dejar el sueño. Y está hablando sobre todo del sueño espiritual, del adormecimiento espiritual que muchos hijos de Dios todavía tienen, que no les ha amanecido, que no ha llegado la luz de Cristo, la luz de Jesús a sus vidas y a sus corazones. No les amanece. Pero aquí dice, despiértate, tú que duermes. Es hora de despertarnos, mis hijos. Es hora de que despertemos a la revelación. Es hora de que tengamos un nuevo amanecer. Es hora de que empecemos a que la luz del Señor ilumine nuestras vidas. El amanecer, yo creo que el amanecer es un vivo ejemplo de esto. El amanecer es cuando la luz del sol, los rayos de la luz, los rayos del sol empiezan a asherir las tinieblas, cuando se va acabando la noche y la luz empieza a iluminar toda la tierra hasta que amanece. Esos primeros rayos del sol, qué bonito es ver un amanecer, ¿verdad? Hay muchos que pueden ver amaneceres en el mar, en la playa. Es muy especial cómo el sol empieza a iluminar y empieza a calentar nuestras vidas. Pero lo mismo pasa, aquí nos está diciendo que es necesario que la luz de Jesús nos amanezca, que la luz quite toda tiniebla. Está haciendo aquí una metáfora. Y dice, despiértate, tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y aquí dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y aquí nos remite al libro de Proverbios. Bueno, el libro de Proverbios es muy largo, son 31 capítulos, pero en esto se puede resumir el libro de Proverbios. O sea, el libro de Proverbios es muy recurrente cuando nos está diciendo el contraste entre el sabio y el necio. Y en resumen nos está diciendo que hay dos formas de vivir. Usted puede vivir como sabio o usted puede vivir como un necio. Usted puede vivir como una persona entendida o puede vivir como una persona insensata. Todo el tiempo el libro de Proverbios nos está dando el contraste entre el bueno y el malo, entre el sabio y el necio, entre el que camina con Dios y el que no camina con Dios, entre el que toma buenas decisiones y el que no toma buenas decisiones. Hay dos formas de vivir. Y aquí nos dice el versículo 15, mire con diligencia. ¿Qué es la diligencia? Hacer las cosas que hay que hacer en el momento que hay que hacerlas. Mire con diligencia. O sea, esfuércese a vivir como sabio y no como necio, a quitar de nuestras vidas toda necedad. Y dice aquí, versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Por ahí en otra parte nos dice que los días también son cortos, que el Señor acorta los días. El tiempo se pasa muy rápido. El tiempo se pasa muy rápido. Los días pasan volando. Por eso aquí el consejo que nos da el Señor, aproveche bien el tiempo. Viva como sabio. Viva en una constante búsqueda. Aléjese de toda cosa mala. Y por último, el Señor nos da un consejo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo.
Y lo que nos está queriendo decir el Señor aquí es, mire, deje tanta tontería. Deje de estar tan preocupado por llenar su vida de necedades, de cosas que no convienen. Llénese del Espíritu Santo. En vez de estar hablando bobadas, en vez de estar haciendo, llenándose con cosas que no edifican, ocúpese de, de andar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Alabe al Señor. Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El último consejo que nos da el versículo 19 y el 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En vez de estar pensando en decir chistes de doble sentido, o en hacer comentarios que no edifican, o simplemente andar en murmuraciones o en chismes, alabe a Dios. Ocúpese de cosas que edifiquen. Edifique su vida, edifique su espíritu, edifique su interior. De eso se trata, de alejarnos de las cosas malas y meternos en la nueva sintonía con el Señor. Yo les invito a que oremos en esta mañana y que terminemos este tiempo devocional dándole gracias a nuestro Papá Dios. Amado Dios, yo quiero darte muchas gracias en esta mañana por tu inmenso amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tus muchas misericordias, por tus maravillas sobre nuestras vidas. Amado Padre, hoy queremos poner nuestra vida, rendir nuestra vida a tus pies. Tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. Y hoy, Señor, tú nos das palabras, cada día tú nos das palabras que nos ponen a pensar y a reflexionar. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia limpia, a ser una iglesia santa, una iglesia que se ha corregido, una iglesia que ha quitado toda imperfección de su mente, de su corazón, de su vida, de todo su ser. Padre, hoy ponemos delante de ti nuestra vida. Te pedimos perdón por nuestras debilidades. Te pedimos perdón, amado Padre, por las palabras deshonestas, por las necedades que a veces decimos, por ser participantes de las obras de las tinieblas. Hoy te pedimos perdón, mi Señor, por dejar albergar en nuestro corazón las cosas que no edifican, las cosas que no convienen. Ayúdanos a hacer esa iglesia santa, ayúdanos a hacer esa iglesia limpia. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que en esta mañana nos ayudes a andar como hijos de luz, como dice tu palabra. A andar y permanecer en la luz de Cristo todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestro caminar. Ayúdanos cada día a prepararnos para ese momento glorioso en que nos vamos a casar con el Cordero de Dios, a que vamos a unirnos para siempre, por toda la eternidad, con el Cordero, allí en las bodas del Cordero. Te pedimos hoy que nos santifiques. Te pedimos hoy, Señor, que nos limpies, que nos perdones, pero sobre todo, Señor, que nos permitas ser llenos de tu Espíritu, ser llenos de tu presencia, ser llenos de tu gracia, ser llenos de tu amor. Padre, hoy te pedimos perdón y te pedimos que hoy, Señor, nuestra vida sea llena, completamente llena y saciada de ti, Señor, de tu presencia, de tu gracia, de tu bondad, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana. Te pido, Padre bueno, que hoy tú habites con poder en nuestro corazón y en nuestra vida. Queremos llenarnos de ti, Señor. Y como dice tu palabra, no embriagarnos con vino en lo cual hay disolución, sino ser llenos de tu Espíritu, llenos y controlados
por tu presencia. Hoy nos ponemos delante de ti, Señor. Y meditando en esta palabra, Señor, te damos gracias. Como dice aquí el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Gracias por escogernos. Gracias por amarnos. Gracias por llenarnos. Pero sobre todo, Señor, gracias por la gracia, porque podemos venir delante de ti, arrepentirnos, Señor, y tú nos perdonas y nos limpias. Yo quiero invitarle a que continuemos en esta mañana hablando con el Señor, a que continuemos en esta mañana, en este tiempo devocional, confesando nuestra vida, entrando en su presencia, diciéndole al Señor que nos llene, que nos limpie, que nos sacie, que nos fortalezca. Padre bueno, gracias por estar en medio de nosotros. Te pedimos que te quedes con nosotros en este día. Nos encomendamos a ti nuestras vidas, nuestra casa, la vida de nuestros hijos, Señor. Te pedimos que guardes nuestra salida, nuestra entrada, que nos guardes de camino al trabajo, de camino al estudio, que guardes la vida de nuestros hijos en el colegio, Señor, y que tu gracia y tu amor sean derramadas con poder sobre nosotros el día de hoy. Te alabamos, Padre bueno, te bendecimos y te exaltamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.